Dios quiere, amados hermanos, así como Josías, que barramos, que quitemos, que arranquemos todo lo contrario. Todo lo que tenemos es por parte de Dios. Lo que tú tienes no te hace mayor que otros, tus dones. Me gustaría que esta predicación y enseñanza, por simple que fuera, pudiera impactar tu vida. Ocupo simplemente escuchar tu voz. Ocupo simplemente meditar en tu palabra. Y eso va a ser refresco. Dios ha decidido mostrar su poder, mostrar su amor, mostrar su misericordia a la humanidad. Pero los que están en Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, hay una culpa que se ha adherido a nuestro ser, que inconscientemente seamos capaces de ser buenos hijos, amados hermanos, obedientes. Busquemos ser santos en toda vuestra manera. Nos dio vida. Él sopló vida. Él nos dio vida. Buenos días a todos. Qué gusto poderles ver. Es un gozo, un privilegio poder estar delante de ustedes para poder exponer la palabra de Dios. Y vamos a iniciar de lleno con el mensaje de esta mañana, el que he titulado Sola Fide, solamente por la fe. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 1 de Romanos, de la carta de Pablo a los Romanos, a la iglesia de Roma, capítulo 1, y ahorita les digo el versículo, ¿les parece? Si les preguntara por ahí, si alguien les preguntara en su trabajo, en su universidad, ¿qué religión son? ¿Qué religión eres? ¿Qué responderías? Seguramente dirías, soy cristiano a secas, pero sabes, el ser cristiano puede abarcar muchas ideologías, puede abarcar muchas teologías alrededor del mundo. Si asistes a esta iglesia, a Centro Cristiano Filadelfia, la respuesta correcta a la pregunta anterior es la siguiente: soy cristiano protestante, pentecostal porque creemos en la llenura y en el bautismo del Espíritu Santo, carismático porque creemos en los carismas, en los dones del Espíritu Santo. Creemos que al día de hoy el don de la profecía, el don de lenguas sigue vigente. Pero hoy quiero enfocarme al por qué nos llamamos protestantes, por qué decimos que somos cristianos protestantes. Precisamente el día de ayer, el 31 de octubre del 2020, se cumplieron 103 años de la Reforma Protestante. Como cristianos protestantes es importante saber qué estamos protestando, qué es lo que nos parece o qué es lo que históricamente nos parecía incorrecto y qué o qué salimos a protestar. Hoy quiero hacer una reseña muy corta, muy breve, un resumen muy breve de la historia de la Reforma Protestante. En la primera parte de la predicación, hablar sobre tres principales actores o tres principales reformadores que tuvieron a bien comenzar este movimiento, para poder comprender un poco más por qué es que nos llamamos protestantes. Y después de eso tocar uno de los pilares o una de las doctrinas fundamentales de la Reforma Protestante, como lo llaman los teólogos, la doctrina casual de la Reforma Protestante, o el epicentro de la Reforma. La doctrina, esta se llama la sola fide, solamente por la fe somos salvos. Romanos capítulo número 1, versículo 16 dice de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación, para todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Voy a repetir el versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar para iniciar este tiempo. Espíritu del Dios viviente, te pedimos que vengas, Señor, a este lugar. Dios, derrama de tu presencia, derrama de tu unción en este lugar, Señor. Queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos ser guiados por ti, Señor. Queremos ser confrontados
por la verdad de tu palabra, Señor, pero también confortados por el amor de ella, Señor. Permíteme omitir cualquier palabra, Señor, que salga de mi boca y que tú seas hablando en nuestras vidas, Señor. Haz algo hoy en nuestros corazones, habla en nuestras vidas, Señor. Siembra una semilla, Señor, de tu palabra que dé fruto abundante, Señor. Que podamos crecer en el conocimiento tuyo, que podamos crecer en esta relación contigo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús todos decimos amén. Vamos a iniciar. Hoy quiero hablarte, como te comentaba, de tres hombres que fueron piezas fundamentales o actores principales en lo que podemos llamar la Reforma Protestante. El primero de ellos se llama John Wycliffe. John Wycliffe, su apellido es W-Y-C-L-I-F-F-E, John Wycliffe. Uno de ellos se llamaba John Wycliffe y lo podemos considerar como el precursor de la Reforma Protestante. Él nació aproximadamente o alrededor de 1320. Estamos hablando ya de 700 años o hace 700 años. Y a grandes rasgos, este hombre de Dios fue un profesor de inglés, un profesor que nació en Inglaterra y que toda su vida la trabajó en la docencia, trabajó en la Universidad de Oxford, donde también anteriormente había estudiado teología. Y resumiendo su vida, por lo cual él peleó, podemos destacar que este hombre luchó por los siguientes ideales a lo largo de su vida. Número uno, él estaba en contra de las prácticas de la Iglesia católica, principalmente las indulgencias. También negó la presencia real de Cristo en la Eucaristía, lo que conocemos nosotros como la Santa Cena. Él dijo, ¿sabes qué? La Santa Cena, el tomar el cuerpo y el vino, o el pan y el vino, no es que Cristo esté representado ahí físicamente, sino que es un simbolismo de aquella mandamiento que Dios nos pidió, ¿no? Él peleó y sostenía principalmente que la Escritura o que la Biblia debía de ser para todos, que la Biblia, la Escritura, que la palabra de Dios debía ser para todos y no solamente para algunos privilegiados o para algunos ricos o solamente para el clero. También siempre buscó que el Evangelio llegara también a los pobres y no únicamente a los ricos, que fuera para pobres y para ricos por igual. Para la Reforma Protestante este hombre fue muy importante, hombre de Dios. Se dedicó su vida a defender las discrepancias que veía en la actual iglesia de su época y lo que él interpretaba y él lo que veía a la luz de las Escrituras. Escribió varios libros con sus creencias e interpretaciones de la palabra de Dios. Wycliffe era una persona muy bien conectada, tenía muchos amigos influyentes y eso lo logró salvarse muchas veces de que lo condenaran como hereje por la propia iglesia. Pero en resumidas cuentas, en mayo de 1382, él tenía aproximadamente 60 años, el arzobispo de Canterbury, causa las enseñanzas de Wycliffe, lo llevó ante un tribunal eclesiástico, donde fue condenado como hereje y fue expulsado permanentemente de la Universidad de Oxford. Esa es la vida de John Wycliffe, un hombre ilustre de Dios que remó contracorriente por sus creencias, que fue condenado y sufrió por el Evangelio. Wycliffe pasó a la historia, pero dejó plasmado en sus libros lo que defendía: que el Evangelio era para todos, que la palabra de Dios era para todos, que la salvación o la justificación no se podía vender a través de indulgencias. Seguramente en sus libros comenzaron a causar tanto revuelto que después de muerto, 30 años después, en el concilio de Constanza, en 1413, lo volvieron a declarar nuevamente como hereje. Y se ordenó que quemaran todos sus libros y todas sus enseñanzas. Amados hermanos, antes la Biblia únicamente era en latín. Solamente los estudiosos, los ricos y la gente dentro del clero podía disfrutar de este privilegio. En ese momento la Biblia era un libro que no estaba al alcance para la mayoría de la gente, y eso era algo con lo cual Wycliffe no podía vivir. De hecho, la primera Biblia completamente en inglés fue publicada por John Wycliffe. El Nuevo Testamento él lo tradujo y lo publicó en 1382 y 2 años después publicó el Antiguo Testamento. Wycliffe tradujo la Biblia de la Vulgata latina, un idioma que solamente era para privilegiados, a un idioma en el cual todos lo podían entender, pese a la prohibición de la iglesia.
el arzobispo de Canterbury prohibió a todos leer la Biblia de Wycliffe, y al que la leyera tenía o iba a tener una pena de prisión. Yo puedo destacar de la vida de este hombre su determinación porque la palabra de Dios fuera conocida y estuviera al alcance de todos, porque la palabra de Dios fuera respetada como la máxima autoridad en la iglesia. Yo puedo destacar a Wycliffe por enfrentarse a todo aquello que iba en contra de la misma palabra de Dios, aún a pesar de que fuera en contra del clero, al saber también que estaba a costa de su propia vida. Wycliffe, después de todo esto que hizo, murió un par de años después en una muerte pacífica. Otra persona interesante que vivió prácticamente en el mismo tiempo que John Hus, otro actor, otro heraldo, otro héroe de la fe, aparece a escena prácticamente contemporáneo, vivió en la misma época que John Wycliffe. Su nombre es John Hus. John Hus. De hecho, él tenía 14 años, John Hus tenía 14 años cuando Wycliffe, el siervo de Dios que acabamos de hablar, falleció o pasó a la presencia del Señor. John Hus, este hombre, o Juan Hus, fue influenciado directamente por las enseñanzas o por los mismos ideales de John Wycliffe, y él también luchó por lo mismo prácticamente. Sin embargo, a diferencia de Wycliffe, Hus venía de una familia muy humilde. Él nació en 1370, nació en un pequeño pueblo en Bohemia, que hoy es República Checa. Estudió en la Universidad de Praga. Y su muerte fue muy, muy diferente a la pacífica muerte que tuvo John Wycliffe. Amados hermanos, el impacto que tuvo este hombre en la vida de la iglesia hoy en día es incalculable. Jugó un papel fundamental para abrir el camino, para sentar precedente para que 100 años más adelante se levantara Martín Lutero, el padre de la Reforma protestante. Al igual que Wycliffe, este Hus logró evadir diversas ocasiones algunos juicios que lo pudieron condenar, pero no fue igualmente hasta el concilio de Constanza, igualmente en el año 1413, que finalmente volvió a ser o fue condenado. Fue invitado con la intención de que tuviera oportunidad de explicarle a los líderes de la iglesia sus creencias y las verdades que él había encontrado en la Biblia. Sin embargo, esto fue una trampa, y a Hus nunca le dieron oportunidad de expresar sus argumentos, nunca le dieron oportunidad de exponer lo que él veía en la palabra de Dios, y cuando se presentó fue tomado prisionero y fue encarcelado. Estuvo 19 meses en cautiverio con torturas, y fue llevado a juicio donde no se le dejó defender su persona o su postura. Finalmente, 19 meses después, este hombre de Dios que luchaba por los mismos ideales que Wycliffe fue declarado como hereje y fue condenado a la hoguera. Tuvo la oportunidad de retractarse en 2 ocasiones y salvar su vida, pero él no lo quiso hacer y él fue quemado en la hoguera. Dice los historiadores que él murió cantando un himno, cantando: Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Qué increíble. Juan Hus o John Hus estuvo dispuesto a ser declarado como hereje, a morir en la hoguera por defender lo que creía. Amado hermano, hoy en día nos cuesta tanto defender nuestra postura por miedo a ofender a alguien, o porque nos tomen por fanáticos, o porque nos tachen de intolerantes. La intención de hablar a estos hombres de Dios es conocer su historia y que nos puedan servir de ejemplo, que podamos tomar su vida y que sea de inspiración para mantener nuestras posturas, para luchar por lo que creemos que es correcto, para defender el evangelio con uñas y con dientes, para que luchemos para que la verdad de esta palabra, de la palabra de Dios que transforma y que cambie, sea nuestro estandarte y nuestra guía infalible. Que la guía de nuestra iglesia, del cuerpo de Cristo primeramente, pero también de nuestra nación y de nuestra sociedad, que podamos mantenernos firmes, como dice Hebreos 10:23, mantengámonos firmes en la profesión de nuestra fe, sin vacilar.
o sin fluctuar, porque fiel es aquel que nos prometió. Y luego dice, considerémonos cómo estimularnos unos a otros en amor y a buenas obras, no dejando de congregándonos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Esto es en la versión, la Nueva Biblia, las Américas. Vamos, hermanos, antes de pasar con el siguiente hombre de Dios y reformador, hay una palabra profética que me encanta de John Hus, que la dio antes de morir, precisamente en la hoguera, antes de ser quemado. Él le dice a la persona que prácticamente lo iba a matar, le dijo, bueno, antes de eso quiero explicar, el apellido de Hus en su idioma original significaba ganso. Así como alguien hoy se apellida Garza o se apellida cualquier nombre o tiene un apellido de Garza, él se apellidaba Ganso. Hus en su idioma original era ganso. Y fíjate lo que él dijo: hoy vas a asar, hoy vas a quemar un ganso, pero dentro de un siglo se levantará o encontrarás a un cisne al cual no podrías detener. Refiriéndose y profetizando que en 100 años, en un siglo más, se levantaría otro reformador con las mismas ideas, con los mismos principios bíblicos al cual no podrían callar. Y finalmente, como te platiqué, fue quemado y se murió exaltando y glorificando el nombre de Cristo. Y finalmente, 100 años después, viene este reformador, este padre de la Reforma Protestante que inició este movimiento y por el cual hoy nos llamamos cristianos protestantes. Su nombre es Martín Lutero. Martín Lutero nació en 1483 y sabemos que tuvo muchos errores en diferentes aspectos, pero él hizo algo interesante. Él nació en Alemania. Sus padres eran granjeros, eran muy exitosos. Hans era el nombre del padre y este hombre pues generó mucha riqueza, era muy exitoso y llevó a su familia a ser una familia muy acomodada, con mucho poder adquisitivo, y él siempre aspiró. El padre de Martín siempre soñó con que él fuera abogado. Era su deseo, era su sueño que su hijo fuera un exitoso abogado. Y desde su juventud Lutero mostró una aptitud muy peculiar para aprender. Se recibió de la carrera de artes de la Universidad de Erfurt y posteriormente se inscribió para convertirse en abogado como su padre lo deseaba. Este es Martín Lutero. Su educación primaria y posteriormente legal, causa su nivel socioeconómico que tenía la familia, la recibió en latín, y esta era un privilegio y realmente fue una herramienta que Dios usó posteriormente para el extendimiento de su reino. Finalmente, en julio de 1505, cuando Lutero ya estaba estudiando leyes y venía de regreso de la universidad hacia su casa, una tormenta eléctrica muy grande, muy fuerte, muy tremenda, y había rayos cayendo. Dice la historia que un rayo cayó muy cerca de Martín Lutero, y Martín Lutero veía cerca su muerte, se veía o creía que iba a morir, y él clamó y gritó: Santa Ana, ayúdame, si me ayudas, me convertiré en monje. Y Lutero, viendo que había sido salvado de aquel acontecimiento que parecía el cual que él iba a morir, e interpretando que este acontecimiento era una señal de Dios, y sabiendo que Dios mismo le había salvado, quiso honrar ese juramento, y Lutero se enlistó en un monasterio agustino, con todo y la disolución que representaba para su padre, que renunciara a la universidad y que él dejara de ser abogado, o que dejara la carrera de derecho, y así comenzó su aventura eclesiástica. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Están conmigo? ¿Les parece interesante esta historia? ¿Sí? Bueno, algo interesante de Martín es que, como muchos de nosotros, aún estando dentro del monasterio, aún estando estudiando para ser sacerdote, vivía con una culpa que no lo dejaba dormir, una culpa que no lo dejaba vivir tranquilo. Sabía que la santidad de Dios y lo contrastante de su naturaleza pecaminosa no podía conciliar la santidad de Dios con su naturaleza pecaminosa. Podemos leer Isaías
capítulo 6. Dice: en el año de la muerte del rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno con 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y uno al otro daban voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos y los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dije: ay de mí, porque estoy perdido, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando y en medio de un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Señor de los ejércitos. Sabes, Lutero, al estudiar la Biblia, al estudiar la palabra de Dios, al leer este tipo de versículos, se topaba con pared y tenía esa incapacidad de poder conciliar su culpa con la santidad de Dios. En la vida temprana, Martín Lutero, en monasterio, a pesar de todos sus mejores esfuerzos por ser santo, que incluyeron flagelaciones, incluyeron confesiones, incluyeron abstenerse de cosas y vivir una vida de austeridad, Lutero no podía alcanzar la paz interior. No podía alcanzar la tranquilidad de su conciencia, porque no podía entender cómo, con su condición de hombre, con su pecado, cómo podía acercarse a Dios. Sin embargo, él permaneció en el monasterio y dice su historia que tristemente llegó a un punto que llegó a odiar de manera importante a Dios, porque su conocimiento de las leyes, su conocimiento de las leyes humanas, de las sentencias, de la culpabilidad, porque a causa a su estudio de las leyes, y al conocer ahora las escrituras y al saber lo que las escrituras dicen y lo que la escritura decreta acerca de las personas que pecan, y sabía cuál era su sentencia, sabía cuál era su paga, él sabía lo que le esperaba a causa a su pecado. Él estaba plenamente consciente de eso. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Martín siempre tomó la escritura como algo muy serio. Y amados hermanos, a diferencia de muchos de nosotros, él no podía negar, él no podía racionalizar su iniquidad. Martín Lutero, conociendo las exigencias de la ley de Dios, temía el juicio divino enormemente. Quiero repetir esto: Martín siempre tomó las escrituras como algo muy serio, y a diferencia de otras personas, no podía negar o bien no podía racionalizar su iniquidad. Martín Lutero, conociendo las exigencias de la ley de Dios, temía el juicio enormemente, el juicio divino enormemente. Ahora bien, pasando a otro punto, a algo que formaba parte fundamental o importante de la iglesia en la era medieval, conforme a la tradición católica romana, eran las peregrinaciones. La creencia era que una persona podía recibir indulgencias, podía recibir méritos, podía recibir perdón de sus pecados a través de realizar estas peregrinaciones. La Iglesia Católica creía que al estar en contacto o al acercarse con elementos sagrados o restos o pertenencias de personas que habían sido santas, como los apóstoles, al hacer este sacrificio y al acercarse a estos objetos, podían tener o obtener méritos o indulgencias que los iban a perdonar, los iban a absolver de sus pecados. Y la mayoría de estos restos o estas reliquias se encontraban en las catedrales de Roma, y por lo mismo la gente hacía las peregrinaciones o los viajes de todas partes del mundo hacia Roma para estar en contacto con estos elementos. Y Martín hizo su peregrinación a Roma en el año de 1511. Y cuando fue ahí se encontró con una gran decepción. Se encontró con una ciudad en la cual había corrupción, con una ciudad en la cual había extorsión, una ciudad con la cual había promiscuidad sexual, y todas esas experiencias comenzaron a despertar algo en él. Poco después de esto regresó a Roma, y aquí viene el punto central o la parte importante. Lutero fue transferido al convento de Wittenberg y se unió a la facultad de la universidad de aquella ciudad. Lutero se convirtió en un maestro de lingüística y un distinguido intérprete
de la palabra de Dios. Comenzó a dar clases en esta ciudad mencionada y el primer libro el cual tuvo la oportunidad de enseñar en aquella ciudad fue el libro de Salmos. Pero no fue hasta 1515 donde Lutero recibió la tarea de enseñar el libro de Romanos. En 1515 le pidieron que enseñara el libro de Romanos, y al momento de llegar al primer capítulo de este libro, a los versículos 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lutero se volvió a enfrentar a ese temor que tenía por aquel Dios santo. Sin embargo, esta ocasión fue totalmente diferente. Esta vez Lutero tuvo la revelación de la Escritura. La Escritura de Dios le fue revelada. Lutero comprendió por primera vez que la verdadera justificación que es por parte de aquel Dios santo y justo. Este acontecimiento le llaman la experiencia de la torre. Al momento de tener que preparar las lecciones para su clase del libro de Romanos, al encontrarse con Romanos 1:17, Martín Lutero había entendido que Dios en su gracia estaba haciendo disponible, estaba haciendo accesible, estaba haciendo disponible la justicia de Dios. La justicia de Dios para aquellos que la querían recibir a través de la fe. Amados hermanos, hoy en día, al llegar a este punto, si vamos a leer Romanos capítulo 3, que habla precisamente de esto. Romanos 3, le voy a pedir que lo puedan poner. Romanos 3:9. Dice: entonces, ¿qué? ¿Nosotros somos mejores que aquellos? Luego dice: de ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos todos están bajo pecado. Dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. Y no hay temor de Dios delante de sus ojos. En otras palabras, todos somos pecadores. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuando todos pecamos, no podemos alcanzar esa gloria. No hay solamente ni un justo. En resumidas cuentas, la iglesia, los creyentes estaban tratando de alcanzar el favor, la salvación a través de méritos, a través de penitencias, a través de ascetismo, a través de vivir una vida austera, a través de peregrinaciones, a través de la colección de indulgencias, de méritos. Y Lutero sabía que por más que hago todas estas cosas, por más que hago estas flagelaciones, por más que hago estos sacrificios, por más que hago buenas obras, hay una ley que decreta y que declara que la paga del pecado es la muerte, y me cataloga y me condena como injusto. Lutero no se andaba con juegos y sabía, como buen abogado, cuál era su sentencia. Y tal vez hoy en día no hagamos todas estas cosas que hacía Lutero, pero posiblemente hay un pecado que nos asedia, hay una culpa que se ha adherido a nuestro ser, que consciente e inconscientemente tratamos con nuestras fuerzas, con buenas obras, con ofrendas, con asistir a la iglesia, enmendar o compensar nuestras faltas. Romanos 3:19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Voy a leerlo en la Reina Valera. Dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué nos dice este versículo? Ya que las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento
del pecado. Amados hermanos, la ley, los mandamientos y en nosotros tratar de cumplirlos cabalmente no es el camino a la justificación. El cumplir la ley al pie de la letra no es el camino a declararnos justos por parte de Dios. La ley es el camino a darnos cuenta del pecado, a darnos cuenta de que somos incapaces de cumplir y vivir una vida santa delante de Dios. La ley no es un camino hacia la salvación, cumplir la ley no es un camino a la justificación. La ley en sí sola evidencia nuestra condición. Evidencia, la palabra de Dios evidencia nuestra condición y nuestra necesidad de un Salvador. Fíjate lo que dice el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, que la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. El versículo 22 dice: la justicia de Dios es por medio de la fe, y esta es la doctrina de la sola fide, solamente a través de la fe. La fe únicamente es la doctrina fundamental en la cual la reforma protestante comenzó a avanzar. Dice el versículo 24, si me pueden ayudar: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia todos los pecados pasados. 26. Con la mira de manifestar que en su tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo y el que justifica al que es de la fe, al que es el de la fe en Jesús. Y luego el 27 dice: porque ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida por lo cual la ley, por las obras, no, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Eso es solamente de Dios a los judíos. No es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por medio de la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe de la incircuncisión, a los de la circuncisión. Luego el 31 dice: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Quiero básicamente decir o platicarte en esta mañana que tú y yo, como seres humanos, podemos tratar de hacer mil cosas, podemos tratar de hacer buenas obras, podemos tratar de tener muchos méritos, tratar de ser muy buenos, tratar de alcanzar el cielo, pero Dios no nos va a justificar por las obras que podamos hacer, sino que la justificación es por medio de la fe. Cuando tú y yo creemos en el Señor, cuando tú y yo creemos en Él, hay una justicia que es imputada, hay una justicia que nos es entregada. No es que alcancemos la justicia, sino que hemos sido declarados justos. Hemos sido declarados justos por la fe, solamente por creer en Dios. Jesús viene y nos declara justos y nos justifica y nos da la salvación, nos da la redención. Es solo a través de Cristo, y este fue el pilar y fue el detonante de la reforma protestante. Al Lutero entender esta verdad, al ser instruido por estas enseñanzas de John Hus y John Wycliffe, él se dio cuenta de los vicios que había en la iglesia. El 31 de octubre de 1517 escribió las 95 tesis y dio el banderazo oficial de la salida de la reforma protestante. Inició formalmente la iglesia protestante con la bandera de la sola fide. Solamente somos salvos a través de la fe, y somos justificados a través de la fe, no por lo que hagamos, sino porque tenemos la redención de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y hubo cinco fundamentos. Solo que la Escritura, número uno, es la única verdad indiscutible, que Dios solamente salva, que a través de la fe,
que somos salvos solamente por gracia, que solo somos salvos a través de Cristo y que solamente de Dios es la gloria. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pueda pasar. Ya estoy terminando. Amados hermanos, Martín Lutero vivió mucho tiempo con culpa. Vivió mucho tiempo pensando que no era digno de acercarse a la presencia de Dios. Él creía al ver las Escrituras que él era indigno y que no podía acercarse a la presencia de Dios, que nunca iba a alcanzar la justicia de Dios, que nunca Dios lo iba a declarar como justo. Pero al leer Romanos entendió que Jesucristo es el que nos declara justos, que es por su sangre en la cruz del Calvario, que es por sus méritos en la cruz, que es por su sacrificio perfecto y suficiente. Y a través de la fe y a través de tú y yo creer en Él, podemos ser declarados como justos. Te voy a pedir que puedas cerrar tus ojos ahí en tu lugar, y si quieres ponerte de pie lo puedes hacer. Te invito a que te puedas poner de pie. Puedas cerrar ahí tus ojos en tu lugar y puedas decirle: Dios, tal vez en mi vida ha habido culpa, Señora, tal vez he hecho cosas en las cuales no me dejan vivir tranquilo. Tal vez he tratado de alcanzar tu favor, Señor, he tratado de alcanzar la salvación con mis obras, Dios. Pero hoy entiendo, Dios, que solamente a través de tu Hijo Jesucristo, que es a través de creer en ti, Señor, que tú puedes venir y declararme como justo. Padre, hoy venimos delante de ti, Señor, y aquí, como aquellos reformadores, Señor, que se levantaron, se pusieron en la brecha, Señor, vieron lo que decía la palabra de Dios y se dieron cuenta que tenían que levantarse a defenderla, Señor. Hoy mismo, Señor, en estos días, Señor, hay tantas ideologías, Señor, hay tantas ideologías de género, ideologías de moralidad, Señor. Cada quien quiere tener su propia moralidad, cada quien quiere hacer lo que quiera, Señor. Hoy venimos y te decimos y nos comprometemos contigo, Señor, que vamos a mantenernos firmes, Señor, y vamos a pelear por lo que es correcto, Señor. Que si la palabra de Dios dice algo, vamos a luchar por ello, Señor. Hoy vamos a levantarnos, Señor, a defender lo que dice tu palabra, Señor. Vamos a creer en ti, Señor. Vamos a creer en lo que dice tu palabra y vamos a defenderla, Señor, con uñas y con dientes, Señor. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta, Señor, que no hay nada bueno que podamos hacer, Padre, que somos inmerecedores de tu gracia, Señor, inmerecedores de tu favor, y que es tu gracia, Señor, y que es tu favor, Señor, que tú nos has dado tu perdón, tu gracia, tu amor, Señor, que podemos ser llamados hijos, Señor, tuyos, Señor, a través de la fe, Señor. Ayúdanos a tener este conocimiento, Señor, y este agradecimiento, Señor, por tu obra en la cruz, Señor, y por el regalo que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre, porque podemos llamarnos tus hijos, Señor, porque nos has justificado a través de la fe, nos has declarado como justos. En el nombre de Cristo Jesús.